Vamos a contar historias con Javier Hernández. Estudiamos historia conociendo el pasado de la humanidad, analizando los procesos, eventos, transformaciones y estructuras que han dado la forma a la sociedad a lo largo del tiempo. Vamos a contar historias con Javier Hernández Salazar. Estamos en uno de los lugares más importantes del mundo de la música, de la danza, del folclore, de todo lo hermoso que es el sentir, el pensar y sobre todo algo que es lo espiritual a través del arte. Chelita, qué gusto compartir contigo este espacio tan importante que es compartir la historia. Estamos compartiendo la historia de Boyacá a través de la danza. En Otrora, todos estos personajes que vemos acá son parte de Otrora, de la familia Otrora. Sí. Chelita, bienvenida a mi programa. Ay, muchísimas gracias, doctor Javiercito. De verdad que para nosotros es un orgullo tenerlo como ilustre huésped aquí en nuestras instalaciones y, como dice el doctor, en el altar de la cultura, en el altar de la música, del folclore. Bueno, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Chelita. Para mí es un honor porque además tuve el grato placer de conocer a Chepito, compartir con él la parte académica, disfrutar de, yo creo que no solamente de su cátedra, sino del sentimiento dancístico, del espíritu artístico que tenía Chepito. Infortunadamente se nos fue, pero nos dejó un legado invaluable. Exactamente, así es. Él fue el gran gestor de la danza en Boyacá, de Colombia, ante el mundo. Aún, lo que yo he dicho siempre, la cultura y el folclore aún están de luto. Se fue muy pronto, cuando más se necesitaba. Cuando vemos que todos estos géneros musicales están invadiendo el mundo, géneros que no nos indican ni quiénes somos ni para dónde vamos. En cambio, pues con el folclore nos dice todo lo que es la verdadera belleza de nuestro ser, de nuestras tradiciones, lo que bailaban nuestros abuelos, lo que bailaban nuestros campesinos, y que él con su gran inteligencia y gran amor por la cultura posicionó a Boyacá ante el mundo con todas nuestras tradiciones y las raíces de lo que es el verdadero pueblo campesino. Exactamente. Entonces, por eso vamos a estar contando historias.
y vamos a Sí. contar historias con Javier Hernández y Exacto, tenemos que decir, bueno, esto no es un simple adorno que tenemos exacto. acá, sino que es uno de los máximos galardones que se ha tenido Galardones, por parte sí. de Otrora. ¿De qué trata, Chelita? A ver, otrora en 20 giras internacionales ha obtenido infinidad de premios, de distinciones, de reconocimientos, de menciones, infinidad. Pero una de las más importantes la tenemos aquí al lado, que es la Antorcha de Oro Mundial del Folclore en el Mediterráneo, que se obtuvo en 2011 en Murcia, España, ante más de 80 países y los 5 continentes, y lo trajo otrora para Colombia y Boyacá. Bueno, Entonces, decíamos precisamente al inicio que Otrora es de las agrupaciones dancísticas, culturales, pero es que ahí es donde está la gran magia y grandeza de Otrora, porque no es solo la danza, sino es la música, es la la música, esencia, el sentimiento, la sentir. investigación, la academia, y tenemos que hacer lo que Chepito quería, que era la Universidad de la Danza. Exactamente, la Universidad del Folclore. Otrora, orgullosamente, es la Universidad del Folclore, así como lo quería el maestro José Santos. Desafortunadamente se logró, pues a partir de su muerte, porque otrora es el referente para muchas de las colectividades que se han fundado aquí en Colombia y en Boyacá, sobre todo acá en Tunja, ¿no? Somos el referente y somos la Universidad del Folclore. Aquí se han formado miles y miles de bailarines, estudiantes, a través de estos 43 años, porque ya son 43 maravillosos años que cumplimos este año, y orgullosamente en estos 43 años hemos llevado a través del mundo, a través de los continentes, nuestra cultura y tradiciones. Gracias al maestro José Santos, que fue el pionero, ¿no? En abrirle campo a todos los grupos aquí en Boyacá, en Colombia. Antes no salía nadie de Colombia, nadie salía fuera de su departamento, pero en 1988, gracias a esa gran brillantez y esa gran inteligencia que tenía el maestro José Santos y amor por lo nuestro, por nuestra cultura, quiso llevar estas tradiciones a través del mundo y lo logró, llevándolo a Europa. Entonces, allí en Dijon, Francia, en 1988, obtuvo el primer campeonato mundial de folclore entre, 90, 100 países y los 5 continentes en Dijon, Francia. El segundo premio se obtuvo en Italia, el tercero en Argentina, y este cuarto, pues uno de tantos y de miles y miles que se han obtenido, el de Murcia, España, que es la Antorcha de Oro Mundial del Folclore del Mediterráneo, que equivale más o menos a la Copa Mundo en el fútbol mundial, ¿no? Claro. Y lo tiene otrora para Colombia y Boyacá. Tenemos este otro. Bueno, aquí de nuestra última gira internacional en el 2024, que afortunadamente la Embajada de Colombia en España, y lo mismo la cónsul de Colombia en España, en Bilbao, en el País Vasco, logramos, o mejor dicho, obtuvimos la gran invitación del embajador de Colombia en España para celebrarle la fiesta a nuestros connacionales el 20 de julio. Y orgullosamente pudimos pisar ese maravilloso escenario de Bilbao, el Museo Guggenheim, que su merced lo conoce, sí, y que a través de su vida artística también, que nos ha contado, pudo pisar ese bellísimo escenario que para muy pocos, ¿no? Muy pocos artistas se les presenta esa oportunidad, pero nosotros, otrora fue escogido para celebrar ese maravilloso feliz 20 de julio. Ya casi un año. Ya casi un año, sí. ¿Cómo pasa entonces, el tiempo, sí. Entonces, pues ha sido un orgullo para otrora traer tanto premio, tantos reconocimientos que son innumerables. Así es. Que pues no hemos obtenido un espacio así como muy amplio para poderlos exhibir, pero que los tenemos en un lugar especial acá en Otrora. Bueno, pero eso es parte de la deuda que tiene el departamento de Boyacá, sí, y Colombia con Otrora.
sí, Y desde estos escenarios, pues vamos también a solicitar al gobierno de Boyacá, a los diputados, concejales, porque además estamos en este momento en el centro histórico de la ciudad de claro. Tunja. Aquí vemos donde es Está. la casa de Santos, ¿no? Uno de Sí, los lugares Eduardo más Santos, uno de los importantes lugares también, importantes, sí. donde nace parte del periodismo en Colombia, Ah, vea, pues el sí, periódico El Tiempo, sí, entre otros tantos. Casa de Antonia Santos, que tiene sí, una historia importantísima. Por lo tanto, estamos rodeados de una gran historia. claro. Estamos Acá en el cerca, centro histórico, claro, aquí cerca está donde la Universidad Antonio Nariño, Antonio Nariño, es donde se encontró Gonzalo Jiménez de Quesada, Gonzalo Suárez Rendón, sí, con el cacique de este territorio, que hay unas controversias porque dicen que es el Zipa, el Saque, otros le dicen, el de Ramiriquí, y dentro de las historias, que eso lo vamos a estar hablando en nuestros programas, dentro de las historias que tenemos, porque es acá en el sí, Parque Pinzón, ah, sí, donde es la sede también del Banco de la República, ese gran banco que ha hecho y otrora también ha recibido favores importantes del Banco de la claro, República, aquí con sí, Dianita, sí, la gerente del Banco de la sí, República, que ella además sí, nos acoge siempre con mucho sí, cariño, sí, una persona, una historiadora además muy importante de Boyacá igualmente. Y mmm, en este lugar donde estamos es prácticamente el centro de donde se ha desarrollado toda la historia, no solamente de de Tunja, todo. de Boyacá, de Colombia y de muchos países de América hispánica. Nos honramos, y lo digo de todo corazón, conociendo nuestra historia, nos honramos de estar aquí y con esa tradición. Hablábamos Sí, sí, con Chelita precisamente la importancia que tienen las tradiciones de las danzas traídas de España y que es toda esa tradición que encierra lo que se presenta. Por lo tanto, desde Vamos a contar historias con Javier Hernández, entramos en esa historia de otrora. Entonces, ¿por qué no seguimos también, Chelita, para decir qué es otrora? otro, a ver, ¿Por qué otrora? otro, uno de los fundadores de nuestra organización, que fue mi padre, que fue un licenciado en filología e idiomas, eh, tuvo a bien De la UPTC de de la Tunja. UPTC y fue también eh, un gran profesor ahí de la universidad en la época del doctor Jorge Palacios, de la época de Mas Gómez Vergara, de Javier Ocampo López, y fue también el decano, ¿no?, de la Facultad de Idiomas. Claro. Entonces él con esa gran inteligencia y estaban pues estudiando con el maestro José Santos y mi madre, que fue también una gran folclorista. Entonces, dentro de nuestras tertulias familiares, ¿no? Éramos muy pequeños, pero nos hacían nuestros centros literarios, nuestras tertulias siendo muy niños. ¿Cómo se decía, cómo se llamaban los papitos y mamitas? ¿Cómo se llamaban entre sí, ellos? entre Mi ellos. amor, o tenían un Sí, nombre especial, ¿cómo se llamaban? sí, sí, sí. Era mi amor, le decía a mi madre, a mi papá, nosotros el papá Cuco, pues para Claro. sintetizar el nombre de Antonio. Entonces a media lengua nosotros papá Cuco y mamá Lola. De ahí que naciera ese bello calificativo con que otrora en sus inicios los conocieron así. Papá Cuquito y mamá Lolita eran muy paternalistas, Claro. eran muy cariñosos con los integrantes y ellos se ganaron ese cariño y ese calificativo. Ellos empezaron entonces todo la locura de otrora. Sí, ellos la iniciaron con Chepe, con José Santos. Entonces, mi padre, como era un gran filólogo, tuvo a bien colocarle otrora. ¿Qué es otrora? Otrora es una palabra que está en desuso, es un arcaísmo, ¿no?, que está en desuso, que quiere decir otros tiempos, tiempos pasados y que aún existen. Eso es otrora. Eso lleva un nombre, pero muy, muy arraigado a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Cuando otrora bailábamos en las fiestas de X pueblo. Sí, por ejemplo, sí, mi madre era de Huicán, Boyacá. Ah, Entonces, la ella tierra siendo del muy Nevado. niña, sí,
¿Cómo? La tierra del nevado también, Sí, del Cocuy. allá del Nevado de Chitahuicán, me acuerdo. Entonces, mi madre contaban que le fascinaba salirse muy niña a las fiestas que eran el 2 de febrero Ah, a ver bailar los campesinos. Entonces ella miraba y le llamaba mucho la atención el torbellino norteño. De ahí que otrora baila el torbellino norteño. claro. En otrora se baila esa gran pieza musical, ese gran ritmo, el torbellino. Y mi madre aprendió a bailarlo. De ahí que a ella le fascinó. Y en sus inicios, pues siendo aquí profesora de todos los colegios que había en Tunja, era la profesora de danzas. Entonces, ella le fascinó ese gran ritmo que nos identifica a los boyacenses, el torbellino norteño, Claro. y es el que se baila en otro. Igualmente, cuando nos invitan a las festividades y a la fiesta del torbellino en Sativa Norte, allá bailan el torbellino que bailaba mi madre. Claro. Entonces ella inició a Chepe desde muy niño. Que en la Sativa danza. Norte, Chelita, para que Sí. recordemos, porque yo también tengo, mi familia es del norte, de la Ubita, Ah, sí. entonces muy cerca de Huicán. Tuve familiar sacerdote que fue, además estuvo de párroco en Huicán. Ah, Entonces sí. hay un vínculo muy grande. Tenemos vínculos, Tenemos entonces vínculos. que nos une. Tenemos Qué que celebrar bonito. ese vínculo. Sí. Y Sátiva corresponde a una población en España que se llama Játiva. Mm, Y una señora que llegó de Játiva, de España, creó o fundó ese pueblo, y entonces es Sátiva, que viene a ser Játiva, como Játiva Norte y Játiva Sur, ¿no? Y que está dentro de Sátiva Norte está la antigua Sátiva, sí. que es el pueblito que se hundió y Sí. que tuvieron que cambiar el pueblito a donde hoy es Sátiva, Sátiva Norte, que Sí. se llama. Entonces, eso es parte de que allí tengamos ese arraigo español con todas estas danzas, los nombres de los pueblos. La Ubita se crea en la división de los pueblos, del pueblo indígena, que era Boavita, y que por la expulsión que hicieron los indígenas de los españoles que llegaron a habitar allí, se tuvo que crear el pueblo de la Ubita, que está a 5 minutos. Entonces, son pueblos muy cercanos, pueblos hermanos, que el uno inició como un pueblo indígena y el otro inició como un pueblo básicamente andaluz y castellano. Había mucha gente de Castilla y de Andalucía. Entonces, eso es parte como de esos arraigos culturales que nos da, y la danza, nos apoya en eso. Bueno, y contemos historias, y qué bueno haber recibido esa cátedra de historia que a veces pues la ignoramos, pero importantísimo todo eso. Y sí, y entonces mi madre inició a José Santos en esta bella danza, en este bello arte de lo que es la danza, el folclore, nuestras tradiciones. Chelita, aquí una incidencia, o una infidencia más bien, Sí. de pronto entrarme, como decía, entrarme mucho a la casa, porque si la mamita le gustaba mucho la danza, y yo me imagino también, claro, el papito, un filólogo. Él aplaudía. Pero bailaban los dos también. A veces bailaban, pero no, pues bailaban en las fiestas. Sí. Y mi papá decía, ay, yo no sirvo para bailar, pero él le aplaudía mucho a mi madre eso, y decía, yo soy del comité de aplausos. Ah, qué bien. Y yo bailo, pero en tumulto, decía, que cuando había mucha gente bailaba. Pero entonces él se dedicó, fue al estudio y al estudio de las raíces de lo que es la danza, de lo que iba a ser otrora, sí, era un gran filólogo, claro. Estudiaba entonces las raíces de lo que eran las palabras, las raíces españolas, indígenas o lo que fuera. Entonces él aportaba esa parte. Y mi madre pues era la profesora de danzas aquí en todos los colegios. Y nosotros éramos, como dicen, el perejil de toda boda, ¿no? Claro. Que nos hacía bailar, nos hacía recitar, hacíamos nuestras tertulias después de la comida y antes de irnos a dormir, después de hacer nuestras tareas escolares. ¿Cuántos hermanos? Entonces, fuimos 11. Yo fui la mayor de 11
11 hermanos. Y no sé para qué me tenga Dios disponible tantas cosas, porque desafortunadamente de los 11 hermanos, los 6 siguientes, los 6 que me seguían, ya murieron, ya se han ido, imagínense. Chepito, Chepito, ¿en qué parte estaba? él estaba en tercer lugar, yo fui la mayor, después seguía Yebrail, que era ingeniero mecánico de la UIS, y era en esa época en que él murió en el año 1983, desafortunadamente murió en un accidente de tránsito en Bucaramanga. Después murió Chepito, después murió un hermano que vivía en Venezuela, él era médico y era biólogo, y murió en Venezuela 2 meses antes de morir el maestro José Santos. Y cuando yo tenía unos 10, 11 años, murieron mis 2 hermanitas pequeñas. En esa época tenían 2 y 4 años, murieron en años consecutivos en una pandemia que hubo en esa época. Yo era muy niña, en el siglo antepasado. Eso fue como en 1958. En el 58, en el 57, eso sí lo tengo. En el 58, aprovechando esas fechas, Chelita, cuando nacen además las juntas de acción comunal en Colombia, sí. Con Alberto Lleras Camargo, sí. Cuya cuna fundamental de la creación de las juntas de acción comunal fue Radio Sutatensa Acción Cultural Popular, yo recuerdo, con Monseñor José Joaquín Salcedo, el doctor Hernando Bernal Alarcón, el doctor Luis Alejandro Salas, el padre Luis Joseph Lebret, uno de los personajes más importantes, dominico además, y que propuso la importancia que tiene la educación rural en el mundo, porque además él era francés, había ¿Radio Sutatensa? Sí. Radio Sutatensa, aquí además... Yo me acuerdo de eso, sí, yo era muy niña y no había televisión en esa época, pero la radio sonaba. Sonaba. Sí, y de ahí la gran mayoría de campesinos, se aproxima a 7 millones de campesinos que aprendieron a leer y a escribir, y además alcanzaron a hacer la primaria por radio. Claro. Algunos luego hicieron ya la secundaria por radio. Y se crearon los institutos de líderes campesinos en Sutatensa, Boyacá. Pueblito pequeñito que queda al oriente del departamento, colindando con Cundinamarca, y que goza de la cuna, de ser la cuna de las escuelas radiofónicas. En ese ambiente... Bueno, también en el 48, recordemos, Chelita, que también fue lo de el Bogotazo y todo este conflicto que había en Colombia cuando se llama. De eso sí no me acuerdo porque creo que tenía 1 año. Bueno, pero... Pero fue como en esa época y es la historia, ¿no? Claro. De Colombia que uno la tiene viva. Chelita ya era testiga de todas esas cosas. Yo fui, estuve, conocí a Simón Bolívar. Caramba. Por ahí me dijeron que habían ido a bailar con Manuel. Sí, con ella estuvimos en fiesta. Qué bien, Chelita. No, me jacto pues de los años que tengo y que los he llevado muy bien. Entonces, pues qué bueno poder contar historias, ¿no? Claro. A través de nuestros años, de nuestras vivencias, de toda esta vida que hemos aprendido a vivir y a llevar. Y vamos a estar viendo algunas danzas, que vamos a ver precisamente. Hoy precisamente vamos a ver ese maravilloso torbellino norteño, que es el que bailaba mi madre con Chepe. Claro. Si tenemos oportunidad, pues en esa foto está mi madre con José Santos. Lo bailaban, era un espectáculo verlos bailar. Ellos no bailaban, volaban. Claro. Era una maravilla verlos, era un espectáculo. En realidad, y bailaron en Holanda, bailaron en el Teatro Colón de Bogotá, era un espectáculo verlos de verdad. Entonces, tener pues esos recuerdos maravillosos, ese legado familiar y cultural, pues para la familia Zanahoria Leal es un orgullo, ¿no? Claro. Que somos orgullo para Boyacá, para Colombia. Todos artistas de una u otra forma. Sí, de una u otra forma. Por ejemplo, mi hermano Daniel Antonio, que fue un gran arquitecto, fue muy famoso en Holanda, Bélgica, pero lógicamente pues aquí también
y él fue orgullosamente, lo podemos decir, el que le dio vida a Ráquira. Gracias a él, otrora partió su historia en dos. Claro. Antes nadie conocía a Ráquira, eran pues sus choroticos crudos de color terracota. De ahí es parte de la cuna también de la familia. Sí, entonces él hizo un trabajo con la comunidad en 1985 y fue cuando ganó el premio como el pueblo más lindo de Boyacá, porque Daniel Antonio, él hizo este trabajo casa por casa, pintando casa por casa, le dio la arquitectura de color y de ahí para acá pues surgió un auge completamente diferente, turístico, artesanal y folclórico que tiene hoy en día ya Ráquira. Es gracias a uno de mis hermanos que fue arquitecto y le dio la arquitectura de color a Ráquira, y de ahí pues hoy es conocido a nivel mundial. Claro. Entonces, bueno, Chelita, sí. Ya que hemos visto estas danzas tan bonitas, que lo que es Otrora, que además son muchas las personas, ¿no?, que componen Sí. Otrora en este momento, porque nació con la familia, pero se ha ido extendiendo y prácticamente uno en cada rincón del departamento de Boyacá, y yo creo que de Colombia, encontramos por lo menos una persona que ha participado de una u otra Exacto, forma con muchos, Otrora. miles, y que han reconocido, ¿no?, ese valor que les inculcó el maestro José Santos a través de la danza, de la cultura. ¿A partir de cuándo nace Otrora específicamente, Chelita? Bueno, Otrora fue fundado el 7 de mayo de 1982, pero prácticamente 10 años antes el maestro José Santos ya estaba investigando en campo directamente con los emisores del hecho en los diferentes municipios de Colombia. Ya fue con la maestra Inés Rojas Luna, con el maestro Julián Bueno Rodríguez, con todos estos, bueno, tantos maestros que tiene por todo Colombia, todo todos los departamentos. A raíz de eso, él organizó, investigó y creó sus propias coreografías basado en las enseñanzas tomadas los grandes maestros de la cultura y el folclore en Boyacá.
Entonces, así como otrora, todas nuestras danzas, el maestro dejó más de 300 danzas montadas, con las cuales cada una es una historia, cada una conserva una historia producto de la investigación. Inclusive cuando se creó otrora, el maestro José Santos, el 7 de mayo de 1982, que fue aquí en la casa del fundador, se reunió con un grupo de amigos que los nombré hace poco, como el doctor Javier Ocampo López, como el doctor Jorge Palacios Preciado. Que además el doctor Jorge Palacios es el fundador también de el Archivo General de la Nación, entre otros personajes, rector de la UPTC. Sí, rector de mi padre era pues de esa vieja data de grandes historiadores, de grandes investigadores, grandes hombres de las letras en Boyacá. Fue entonces con el doctor Mas Gómez Vergara, que yo me acuerdo, bueno, entre tantos, ¿no? Sí. Se reunió en la casa del fundador para mirar sobre qué parámetros y cuál iba a ser el futuro de esta organización cultural. Eso se pensó, Chelita, como una compañía, un grupo de teatro, un grupo de danza representativo de Boyacá. De Boyacá, sí, fue una organización especialmente para eso. En ese entonces, en ese momento, no había ningún grupo de danzas. Hoy hay muchísimos, sí, pero en ese momento no existía el Menqueteva, que era el de la universidad, que también estuvo Chepe siendo bailarín cuando estaba estudiando ahí con la UPTC, y también con las danzas del ICBAN. Esos eran los 3 grupos nomás que había aquí en Boyacá. Entonces, él, con esa gran imaginación que tenía, su gran inteligencia, fundó otrora, y ese día pudimos, o podemos decir con gran orgullo, que inauguró su grupo con la danza de la vencedora. Además que, perdón, Chelita, sí, que es importante también conocer el contexto, por ejemplo, del ICBA, ¿no? Instituto de Cultura de Boyacá, que era un centro cultural importantísimo porque se tuvo en su época también vínculos con Rusia y mucha gente se iba a formar en la música en Rusia, ¿no? Sí. Y por eso tenemos acá en este momento también varios directores importantes de orquesta formados en Rusia. Sí. Y también en música, en diferentes, no solamente especialidades, sino que también formados con una idoneidad muy grande en la parte musical, danza, que sí, infortunadamente tampoco trascendió. Y con gran profesionalismo, ¿no? Sí. Traído por allá, entonces. Pero la música fue un punto fundamental porque además recientemente se encontraron unas partituras que se habían traído de Rusia y otras que se crearon durante esa época. En ese contexto cultural, que además también estaba cuando era el gran Festival Internacional de la Cultura, que era maravilloso. Venían grupos de todo el mundo. Era maravilloso, ¿no? Sí. Y en ese contexto se forma otrora. En ese contexto, sí. Que gracias pues al gran maestro Alberto Mateus Cortés, que fue el gran creador, y se lo debemos reconocer, le colocamos tapete rojo, porque de verdad que fue el que inició los grandes festivales internacionales de la cultura. Ya casi un año que murió también. Ya casi un año, entonces. Sí, Boyacá ha perdido muchísimo con la partida de estos grandes maestros, ¿no? Sí. Y pues desafortunadamente pues que se han ido perdiendo con tantos géneros musicales que hay ahora, tan raros, tan distintos, pero que bueno, gracias al gran trabajo que estamos haciendo los cultores boyacenses en pro de la danza y el folclore, pues no hemos dejado morir estos. Ese es un gran reto, además. Sí, este es un reto. Para mí fue un gran reto cuando murió el maestro José Santos, porque en realidad pues y lo tomé con gran amor, con gran cariño, y aprendí a amar lo que estoy haciendo. Y pienso yo que en estos 12 años, pues, mi labor ha sido positiva. Gracias a Dios. No he dejado morir ¿Cuánto hace ya que se nos fue Chepito? 12 años ya. 12 años ya. Eso fueron sentimientos encontrados porque en el 2013 otrora estaba cumpliendo 31 años.
de vida artística, y en esa misma fecha, en esos mismos días fue que él murió. No pudimos celebrar los 31 años precisamente por la partida del gran maestro. Pero bueno, a raíz de ahí hemos continuado con ese gran legado familiar y cultural, que lo hemos posicionado a través del mundo. Continuamos pues posicionándolo en los grandes festivales internacionales, ya que somos pues somos fundadores o no, somos miembros de las grandes instituciones mundiales del folclore, como es CIOF, como es Festival de España, como es la UFI de Italia. Somos miembros activos de todas esas organizaciones, pero gracias al gran nivel cultural y profesional que tenemos, porque allá no reciben a cualquier grupo. Claro. Hacen un estudio minucioso de lo que ha sido para vincularse. Sí, exacto, para vincularse, la trayectoria, ¿no? Y el nivel cultural que tenga cada grupo para poder estar en estos grupos. Y eso nos ha valido muchísimo para continuar con ese gran legado familiar y cultural que nos dejará el maestro José Santos. Sí. Chelita, habíamos quedado un poco en esa historia de en el 1982, sí. Nace prácticamente Otrora con este encuentro, las reuniones de Chepito con todas estas personalidades, y cómo se empieza a generar ese grupo de Otrora, quienes participan, y cómo se empieza a desarrollar lo que hoy conocemos como Otrora. Así. Bueno, cuando él murió fue una sorpresa de un momento a otro, porque no esperábamos la partida de este gran maestro tan temprano, ¿no? Y fue pues en un descontrol total cuando quedamos. Cuando me nombraron, yo pues admiraba mucho toda esta labor que estaba haciendo el maestro José Santos, lo admiraba, lo aplaudía, pero no lo envidiaba, porque yo veía pues el trabajo arduo y de gran sacrificio que él hacía por la cultura y el folclore. Claro. Pero bueno, a través de estos años aprendí muchísimo, aprender a amar lo que estoy haciendo, y el éxito de una gran dirección es saber delegar. Claro. Entonces, pues en ese momento obtuve el apoyo de varios de los pupilos que tenía mi hermano José Santos, y pude con ellos llevar adelante, pues continuar con este gran proyecto para no dejarlo de caer. Entonces, ahí en ese sentimiento a veces de impotencia, y obviamente cubrir un espacio como Chepito, pues casi que imposible, un reto muy grande para Chelita, pero también es en esa historia, supongo que Chelita también era revisar, por ejemplo, cómo inició Chepito ese grupo, sí, claro. Cómo fueron esas bases para poder en este momento también darle la fuerza, porque si no sería retroceder. Exacto, y no se trataba de retroceder, sino de seguir avanzando. Seguir avanzando. Y sí, en realidad eso me sirvió muchísimo, todas las enseñanzas. A veces hablábamos mucho con él me contaba pues sus vivencias, sus experiencias con Otrora, y lo oía. Me supo dar unos inicios y unos tips, digámoslo así, para poder llevar, y yo decía, no, terrible esta cuestión, claro. Me parecía terrible. Entonces cuando él murió yo pensé que esto moriría, claro. Porque no había quien, sinceramente no. Hubo un amigo muy querido de mi hermano José Santos, que fueron dos personas maravillosas que formaron parte de su vida artística, ¿no? Eran dos amigos muy queridos del grupo, que fue Mauricio Moreno y Ricardo Galindo. Ellos eran pues las personas, digámoslo así, claves en el desarrollo diario de este grupo, y eran pues sus consejeros, hablaban, opinaban, miraban a ver cómo podía el grupo trascender. Entonces, en este momento, cuando muere el maestro José Santos, yo pensé, las únicas personas puede ser uno de estas dos señores, pero no. Su merced sabe que aquí
del folclore no se vive, de la cultura no se vive. Ellos son ingenieros y lógicamente que tenían que desarrollarse en las carreras que en ese momento estaban desempeñando. Entonces, pues no hubo más quien y seguramente me nombraron por ser la más desocupada. En ese momento yo estaba viviendo en Italia, estaba felizmente casada en Italia, tenía a mi esposo italiano y cuando muere el maestro José Santos me colocaron este gran reto y me tocó pues renunciar, aunque pues continué felizmente casada con Vittorio Cassin, que era mi esposo, y pues él me dio la posibilidad de estar aquí y allá mientras organizaba el grupo, mientras llevaba adelante todos los proyectos que habían quedado pronto entre el tintero. En ese momento que muere el maestro José Santos, se estaba gestando la 15ª gira internacional por Europa. Y ese fue mi primer reto, porque me dijeron, ¿hacemos o no hacemos la gira? Pero como no se podía, no devolvían el dinero que se había entregado ya para los pasajes de la gran mayoría de los integrantes, entonces había que hacerla. Tocaba hacerla o hacerla. Y hicimos, y fue el gran reto, lo llevé hasta África, comencé a tomar el computador del maestro José Santos y mirar para dónde era que íbamos y empezar, como dicen, a desenredar la pita, ¿no? Claro. Para mirar a ver cómo iba yo a llevar esa gran responsabilidad que me ha tocado. Ese fue el mayor y mejor reto que he tenido y lo logré. A raíz de eso, he hecho 6 giras internacionales más a raíz del maestro José Santos y he obtenido grandes reconocimientos a raíz de todo esto, tanto en el exterior como acá. Hemos sido galardonados por el Congreso de la República 2 veces, en el 2017 y en el 2024, gracias a Dios. A Chepito se le otorgó la Cruz de Boyacá. A Chepe se le dio la Cruz de Boyacá en el año 2009. Es uno de los reconocimientos más importantes que tiene Colombia, claro. Y que otorga el Congreso de la República y la Presidencia de la República. Ese lo obtuvo el maestro José Santos, que lo tenemos en un lugar especial, en el altar de la patria, como dice, con este gran reconocimiento que obtuvo el maestro. Como tantos, y que gracias a Dios él va a seguir ocupando el podio, ¿no? Sí. De los grandes maestros del folclore en Boyacá y en Colombia. Vamos a seguir viendo danzas. Bueno. Pero mientras vemos también, Chelita. Sí, señor. Una pregunta un poco indiscreta.
se veía otrora, cómo se veía Boyacá desde Italia? Ah, no, maravilla. Era un orgullo. Yo era la jefe de Relaciones Exteriores en esa época. Chepe me delegó esa gran función. Seguí hablando allá, seguí teniendo las conexiones con las grandes organizaciones mundiales del folclore, como UFI, que es la Unión Folclórica Italiana, con los grandes de allá, y he continuado pues esa conexión con ellos. Continuamos y sí, fue así como desde allá, viendo ya las cosas, como dicen los toros desde la barrera, cuando ellos se venían y ya nuevamente retomaban sus ocupaciones acá. Yo quedaba hablando con ellos y era maravilloso oírlos hablar de lo que era el verdadero folclore colombiano, Claro. con otrora, porque en realidad el género el folclore colombiano que enseñó Chepe era el folclore purista, Claro. lo que tenían nuestros abuelos, y El eso arraigo. es lo que más valoran en Italia, Claro. en Europa, en España, en Alemania, en Luxemburgo, en todas las partes donde hemos estado. Entonces, ellos valoran muchísimo el folclore purista. ¿En qué parte de Italia estaba, Chelita? A ver, yo estaba viviendo en Lombardía, el norte de Italia. La capital es Milano. Yo estaba a una media hora de Milano, en Galarate y en Varese, la región de la Lombardía. La capital es Milano, pero en sí la capital o la región no, sino Además, un centro cultural Sí. importante porque recordemos también que allí Leonardo da Vinci, entre otros grandes Sí. artistas del Renacimiento, desarrolló muchísimo también su trabajo, No, ya con una buenísimo madurez allá, sí. después de Florencia. Allá es el centro de la cultura, ¿no? Claro. De la pintura, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel Bonarroti. Miguel Ángel, Aunque el centro de ellos, porque su casa prácticamente era Florencia, Firenze, sí. pero finalmente en ciudades como Milano, que además era uno de las repúblicas de la época, ¿no? Porque era la República de Florencia, la República de Milán, o Milano, la República de Venecia. Entonces eran repúblicas independientes, Sí. dentro de lo que hoy conocemos que es Italia. Una gran historia que tiene Chelita además, y seguramente toda esa riqueza histórica, cultural de Italia, y también ayudó a poder entender, conocer y valorar. Eso fueron Boyacá. los grandes tips y los pequeños puntos que fui mirando y me sirvieron muchísimo, Claro, para llegar a desempeñar este cargo tan importante como es la dirección de otrora Integración Folclórica Colombiana. pues vamos a seguir haciendo programas con Chelita. Claro, qué belleza, con otrora. para seguir contando historias. Claro. Las historias de otrora son las vivencias muchísimas, Infinitas. Además porque tuve el honor de compartir muy cercanamente con Chepito. Ah, no, maravilloso. En la parte académica, en la Universidad Juan de Castellanos. Juan de Castellanos, sí. Y él fue gran profesor también en el Externado Colombia. Claro. En tantas universidades, y lo llamaban a dictar conferencias en Venezuela, en América Latina, en muchas partes, en México. Entonces fue un gran folclorista, ¿verdad?, que debe ocupar de verdad un gran, y posesionarlo de verdad como uno de los más importantes y más brillantes de la folclorología y de la investigación. Meses antes de morir tuve la oportunidad de estar hablando con él en su casa, abajo, muy cerca del estadio. Sí. Y me acuerdo mucho que él tenía más de 2000 cassettes, que había un proyecto que teníamos por ahí, con más de 2000 cassettes, todos con folclore y una cantidad de música impresionante, Chelita. Eso lo conservo. Es un legado maravilloso. Es una riqueza cultural de oro, pero claro, que he logrado pues mantenerla. Claro. Y bregar a remasterizar esos cassettes, porque con el tiempo se van dañando. Entonces remasterizando y para ver cómo podemos
inmortalizar el nombre del maestro José Santos con toda esa riqueza cultural que él dejó. Claro que sí. Pues esto sería parte y nos vamos despidiendo del programa porque vamos a seguir también claro, apreciando la muchas música. Gracias, sí. Chelita, muchísimas gracias. No, vamos a contar doctora, historias. usted muy amable. De verdad que un placer y para nosotros un orgullo y una gran satisfacción de que alguien como usted, pues, docto en la historia de lo que es la folclorología y en todos los campos, podamos inmortalizar el nombre de ese gran maestro José Santos Sanabria Leal, Chepito, que fue el gran pionero del folclore aquí en Colombia y en Boyacá. Seguimos hablando de historia, vamos a contar historias con Javier Hernández. Muchas gracias. Y puedo otra cosa, ay, señor. Claro. Yo quería invitarle, tenemos nuestra gran autoría de los 43 claro. años, que es ahorita el 27 de junio en el Teatro Mayor Bicentenario, y que quiero darle pues un agradecimiento a la doctora María Paula Falla y a la doctora Sandra Mirella, porque gracias a ellas otrora no ha muerto y hemos tenido gran respaldo cultural para que todas nuestras actividades culturales sigan adelante. Eso. Gracias, Chelita. Ahora sí nos despedimos en Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Gracias. Muchas Chelita. gracias.
contar historias con Javier Hernández. Estudiamos historia conociendo el pasado de la humanidad, analizando los procesos, eventos, transformaciones y estructuras que han dado la forma a la sociedad a lo largo del tiempo. Vamos a contar historias con Javier Hernández Salazar.